Buenos días, mis queridos hermanos y oyentes. Gracia y paz a ustedes de Dios, nuestro Padre Celestial y el Señor Jesucristo. Hoy es domingo 1 de noviembre de 2020. Continuamos con el estudio de la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. Hoy vamos a ver el capítulo 8. El artículo 6 y 7, Cristo el mediador. Oremos para que el Señor nos guíe en este estudio. Padre Santo, bendito sea tu nombre, te alabamos y glorificamos, Señor, Dios eterno, tú que siempre, Señor, has guardado, has cuidado tu creación y tu criatura, Padre. Gracias, Señor, por esa bondad, por esa misericordia que siempre estás con nosotros, Señor. Tú, Señor, que eres el Rey, el dueño y Rey del universo, tú la sostienes, Padre, tú provees todas las cosas, Señor. Gracias por este tiempo que vamos a tener de estudio. Padre, guíame con tu espíritu para que tu palabra sea expuesta de una manera veraz, de una forma verdadera, sin distorsión, Señor. Pedimos por los hermanos, Señor, que están escuchando, para que el espíritu también lo intuya a aceptar tu palabra, Señor, a recibirla con beneplácito, y el Espíritu Santo pueda obrar en ellos, Señor, para salvación según tu voluntad, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado este día, esta semana, por la salud, Señor, por la familia, por el trabajo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tome nota que le voy a dictar las preguntas. ¿Cómo puede ser Jesús tanto Dios como hombre? ¿Cómo puede ser Jesús tanto Dios como hombre? ¿Qué método de salvación busca hoy los individuos a fin de agradar a Dios y llegar al cielo? ¿Qué método de salvación busca hoy los individuos a fin de agradar a Dios y llegar al cielo? ¿Y usted qué método de salvación busca hoy a fin de llegar al cielo? ¿Y usted qué método de salvación busca a fin de llegar al cielo? Este capítulo 8 de Cristo el Mediador es bastante extenso y lo hemos tomado con mucha calma, con mucha paciencia para poder enseñar lo que dice la palabra sobre Cristo el Mediador y no hacerlo a la ligera, que podamos enseñar una doctrina equivocada y que pueda llevar a creyentes por un mal camino. El artículo 6 que vamos a ver dice: aun cuando el precio de la redención no fue realmente pagado por Cristo hasta después de su encarnación, sin embargo, la virtud, la eficacia y los beneficios de la misma fueron comunicados a los escogidos en todas las épocas desde el principio del mundo, en las promesas, tipos y sacrificios, y por medio de los mismos, en las cuales fue revelado y señalado como la simiente que heriría la cabeza de la serpiente, y como el cordero inmolado desde la fundación del mundo, siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Hasta allí el artículo 6 del capítulo 8 de la Confesión de Fe de Londres 1689. Y ahora vamos a ver qué nos dice la Biblia con respecto a este enunciado. Entonces, veamos el primer punto del artículo 6. Aun cuando el precio de la redención no fue realmente pagado
por Cristo hasta después de su encarnación. Sin embargo, la virtud, la eficacia y los beneficios de la misma fueron comunicados a los escogidos en todas las épocas, desde el principio del mundo. Buscamos Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Me acompañan ahí en sus Biblias para ver qué nos dice la palabra sobre el enunciado de la confesión. Aquí estamos estudiando la palabra de Dios que está sobre la confesión, y la palabra de Dios es que va a sustentar lo que hicieron o lo que escribieron los antiguos teólogos en su momento para demostrar las doctrinas de salvación o todas las doctrinas enunciadas aquí en la confesión. Dice Gálatas 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de Dios. Entonces, estos versículos nos está diciendo que Cristo vino para redimir tanto a los que estaban bajo la ley, que están antes del Antiguo Testamento, y los que están bajo la gracia después del Nuevo Testamento. Independientemente que Cristo viniera hace 2020 años, los que habían muerto para esa fecha, antes de esa fecha, también reciben la salvación por medio de Jesucristo. Aquí este versículo empieza diciendo: cuando vino el cumplimiento del tiempo. El cumplimiento del tiempo, Dios tiene un plan eterno en el cual tenía un tiempo señalado que enviaría a su Hijo para cumplir la ley, encarnándolo como exigencia de la liberación del pecado de la humanidad, crucificándole para redimir a todos los escogidos, incluyendo a los que murieron desde la fundación del mundo hasta el día que murió y resucitó a Cristo. O sea, los muertos antes de que Jesucristo muriera y resucitara. Para que Cristo cubriera la liberación de la esclavitud del pecado a todos los hijos de Dios, tenía que cumplir que Él debía tener su deidad. La deidad de Jesús es que significa que su Hijo, Él era el Hijo de Dios, era mismo Dios, y en su humanidad, que era nacido de mujer, en la sujeción a la ley, tenía que tener sus dos naturalezas. Y estas dos naturalezas las vamos a explicar un poquito más adelante para que comprendamos cuáles son esas naturalezas de Cristo como exigencia para cumplir la ley y liberarnos del pecado. Busquemos en nuestras Biblias Romanos 4 del 1 al 9 y me acompañan ahí, Romanos 4 del 1 al 9, para ver qué nos dice la palabra de Dios. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham, pues, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda.
Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: Bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solemne solamente para los de la incircuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Hasta allí la palabra de Dios. Estos versículos nos está haciendo referencia al Antiguo Testamento y precisamente a Abraham. Abraham es considerado como el padre de la fe. Fue justificado no por obras, sino por fe de justicia. Que aun cuando Cristo no había nacido y ni muerto en la cruz para pagar los pecados de todos los elegidos del Antiguo Testamento, cuando Cristo paga con su sangre para redimir por los pecados de los que en Él creen, también se incluye todos los que han muerto y que son justificados en la fe en el Antiguo Testamento. Todo salvado que Dios, hombres de Dios, escogidos por Dios, que vivieron rectamente y correctamente, fue solamente por fe, no fue por obra, fue por fe. Todos estos hombres de Dios fueron justificados en Cristo. Cristo murió por los muertos en el Antiguo Testamento, pero muerto para resurrección y para glorificarlo en la eternidad, para salvación, y también murió por nosotros en la actualidad y también los que murieron después de cuando Cristo resucitó. O sea que Cristo pagó en la cruz por el pecado de todos los hombres que van a ser salvos. La salvación es aplicada a todos los santos, desde el principio del mundo hasta la segunda venida. El reposo eterno es para los cristianos que perseveran hasta el final. Cuando nos presentamos en su presencia, entonces se culmina la salvación. Veamos el segundo punto del artículo 6. En las promesas, tipos y sacrificios, y por medio de los mismos, en las cuales fueron revelados y señalados como la simiente que heriría la cabeza de la serpiente. Cristo es mediador desde la caída de Adán por la promesa hecha en ese momento para todos aquellos que Dios había escogido para la salvación. Busquemos Génesis 3:15, el versículo muy conocido por todos. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Siendo Cristo la simiente de la mujer, aplastará a Satanás en la cruz para redimir los pecados de todos aquellos que van a ser salvos, todos los que se salvarán en toda la historia de la humanidad. Desde el inicio, desde que Adán pecó, incluyendo a Adán, Cristo es el Salvador desde Adán
hasta el último, cuando Él venga, cuando Cristo venga en la segunda venida a rescatar a su iglesia. Hasta allí salvará Cristo las personas que hayan sido elegidas, hayan sido escogidas, hayan sido llamadas, sean herederos del reino de los cielos. Veamos 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ello. Estos versículos vemos que habla de los profetas. Los profetas anunciaban la venida del Mesías y tenían ese conocimiento que Cristo iba a venir, que Cristo iba a sufrir, que Cristo iba a salvar a nosotros y a toda la humanidad. Los profetas del Antiguo Testamento tuvieron una visión sobre Cristo, pero la tuvieron incompleta en los acontecimientos que rodearon la venida de Cristo. Pero gracias al Espíritu Santo anticiparon esta salvación que los cristianos ahora tienen, y también los antepasados que obedecieron a Dios, y aquellos que en el futuro experimentarán la salvación. Entonces, la salvación desde los Antiguo Testamento estaba basado en los tipos de Cristo, estaba basado en los sacrificios, en las promesas que decía la palabra, en ese protoevangelio de la primera caída de Adán. Allí Dios hizo la promesa y todos los hombres de Dios que obedecieron la palabra de Dios se basaron en esta promesa inicial. Su fe fue puesta en Dios y en el Mesías que vendría a salvarlos. Veamos el punto 3 del 6. Y como el Cordero inmolado desde la fundación del mundo, Dios en su decreto eterno estableció como mediador inmolar a su Hijo, el Cordero perfecto para el sacrificio por la remisión de los pecados de todos aquellos que a Él le plació salvar de antemano y que salvará en el futuro. La inmolación de Cristo no fue cuando Cristo murió en la cruz, ya estaba preestablecido cuando Dios lo hizo antes de la fundación del mundo. Ya Cristo estaba básicamente programado para la inmolación. Eso era su decreto, esa era su decisión eterna. Busquemos Apocalipsis 13, 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Dios tiene un libro donde están registrados todos los herederos. Para que los herederos pudieran estar en ese libro, Cristo también es el que media por ese listado. Tenía que haber un cordero que fuera inmolado para salvar esas vidas espirituales. Ese es Cristo. Veamos el punto 4 del artículo 6. Y siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Nuestra seguridad de la salvación es que desde el principio de la fundación del mundo, el mediador es el mismo para todo, es el mismo hoy
y será el mismo mañana. Jesucristo es la ofrenda perfecta que Dios estableció y cumplió toda la demanda exigida por la ley. Busquemos Hebreo 13:8. Hebreo 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. No hay nuevas doctrinas de salvación, no hay nuevos métodos de salvación, no hay nuevo precio para comprar la salvación, no hay otro mediador para conciliar a Dios con el hombre. Siempre es el mismo Jesucristo, el único que Dios aceptó, acepta y aceptará. Cualquier religión, iglesia que le ofrezca un intercambio para salvar su vida en la eternidad que no sea Cristo es falsedad, de toda falsedad. Solamente Cristo fue ayer para salvar los que murieron en el Antiguo Testamento, son los que son hoy, que somos nosotros, y es el mismo mediador mañana que salvará a aquellos que van a venir a los pies de Cristo para salvación. Veamos el artículo 7 que dice de la confesión: Cristo en la obra de mediación actúa conforme a ambas naturalezas, haciendo por medio de la naturaleza lo que es propio de ella, aunque por razón de la unidad de la persona, lo que es propio de una naturaleza algunas veces se le atribuye en la Escritura a la persona denominada por la otra naturaleza. Cristo fue enviado a la tierra con un propósito, y el propósito es ser el mediador entre el Creador y la criatura. Cristo tiene dos naturalezas, su deidad y su humanidad. ¿Y cómo actúa cada una de esas naturalezas? Como cristianos debemos reconocer la doctrina de la deidad de Cristo. Esto significa que Jesús es Dios, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, que se encarnó para salvación del hombre. Sabiendo que Cristo es absolutamente y completamente Dios, podemos determinar que Cristo tiene los mismos atributos de Dios. La naturaleza humana de Cristo quiere decir que es la encarnación, y la palabra encarnación quiere decir en y carne, y se refiere al acto de hacerse carne o asumir un cuerpo de carne. En Jesucristo significa que el eterno Hijo de Dios dejó su gloria en el cielo y nació de una virgen y caminó en la tierra hecho completamente hombre. Es la única forma que se cumpliera para justificar a los hombres para salvación. Tener dos naturalezas. Esto no significa que la existencia de Cristo no comienza con el nacimiento de Cristo en Belén. Según las Escrituras, el Hijo de Dios es divino y eterno, sin principio, sin fin. La gran verdad de la eternidad de Cristo y la deidad del Hijo de Dios la podemos ver en Juan 1, 2. Juan capítulo 1, versículos 1 y 2. Busquemos en nuestra Biblia. Dice la palabra de Dios: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Aquí vemos cómo se refiere
a Cristo desde un principio. Cuando Dios creó el mundo, hace referencia a Jesús, lo vincula en esa creación. Él estuvo presente en la creación. Entonces era el mismo Dios, era igual a Dios, tenía los mismos atributos, los mismos poderes, tenía esa misma deidad. Busquemos en la Biblia Colosenses capítulo 1, versículo 17. Colosenses capítulo 1, versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Aquí también se refiere que Jesucristo sostiene y mantiene las cosas unidas y presenta a Cristo como el principio sustentador y unificador del universo. Él estuvo presente en la creación y también la sigue manteniendo. Busquemos Apocalipsis capítulo 22, versículo 13. A ver qué dice la palabra. Apocalipsis 22, versículo 13. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Aquí vemos que Cristo, la Biblia nos dice que Cristo es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Jesús se aplica a sí mismo el título de Dios. Entonces hemos visto la deidad de Cristo. Deidad es el mismo Dios, la parte divina, la parte de el Dios eterno. Ahora veamos Jesús en su humanidad. Él se despojó de todos los atributos de ser Dios, su gloria, y se sometió al rol de hombre. Tenemos que comprender que Jesús es una sola persona con dos naturalezas completamente distintas y perfectamente unidas. Jesucristo en su humanidad nunca dejó de ser Dios. Cuando Cristo se sometió a la naturaleza humana, el Padre era mayor que Él. Por su sumisión, Él se hizo sumiso al Padre en la naturaleza humana. Jesús es Dios y hombre. Como hombre, Él vivió ante Dios en perfecta sumisión y obediencia a su voluntad. Para nosotros los cristianos, Jesucristo es el ejemplo que debemos imitar y la meta que debemos tratar de alcanzar. Siendo Dios y hombre y habiendo vivido en este mundo, el Señor Jesucristo sabe cómo es la realidad humana. Las necesidades y pruebas del cristiano no les son incomprensibles porque Él mismo las ha sufrido. Por eso el Señor Jesús sabe socorrer a los cristianos en su tiempo de necesidad. Jesucristo en su naturaleza humana llegó a ser como nosotros en todo, pero sin pecado. Él actuó como humano en su naturaleza y ahí se aplicaba la naturaleza humana, pero jamás pecó. Y al no pecar, entonces Él aplica la naturaleza divina o su deidad, porque no pecaba como humano. Entonces allí es la diferencia cuando Él actúa sus dos naturalezas. A pesar que es humano y vive como nosotros y vivía en este mundo y había pecado, pero Él, siendo Dios, Él no peca. Entonces allí se aplica la naturaleza divina, limpio, sin pecado. Cuando va a la cruz va como humano, pero se aplica la naturaleza divina cuando es
sepultado y resucita. Allí se aplica entonces la naturaleza divina. Igual también estando en la tierra, en su naturaleza humana, cuando Él hace los milagros, cuando Él sana a los enfermos, cuando Él salva a las personas, Él está aplicando su naturaleza divina. Ahí se atribuye esa naturaleza divina. Por eso es el único mediador, el único que redime los pecados, el único medio para llegar a Dios, a su presencia, el único que nos puede dar esa vida eterna, el que tiene esas dos naturalezas para poder cumplir esa obra redentora en la cruz que fue crucificado. El mismo Dios y el mismo hombre, Cristo el mediador. La aplicación para este estudio, que Cristo como mediador pagó por los pecados y salvó a todos los que iban a ser salvos en el Antiguo Testamento, o los que murieron desde Adán hasta que Él murió. 2. También Cristo es el único mediador para todas las personas que van a ser salvas desde que Él resucitó hasta su segunda venida. Todos los escogidos en el Antiguo Testamento pusieron su fe en Cristo por medio de las promesas, por los tipos y sacrificios que se hicieron en ese momento. 5. Cristo fue el Cordero inmolado desde la fundación del mundo, siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. 6. Cristo tiene dos naturalezas, la naturaleza de su deidad y la naturaleza de su humanidad. Él actúa en sus dos naturalezas independientemente. Sin embargo, cuando es necesario, actúa con una de las dos naturalezas, porque Él tiene ese poder. Él es Dios y Él es humano. En su humanidad fue hecho hombre, igual que nosotros, pero sin pecado. 7. Usted tiene que buscar a Cristo como mediador para su salvación, para la reconciliación con Dios. Si todavía no lo tienes como mediador, este es el momento de acercarte a Cristo y poner tu fe en Él y pedirle a Dios que tenga misericordia y te mande el Espíritu Santo para que te capacite y te dé esa gracia que solamente la da el Dios eterno. Oremos. Padre eterno, bendito sea tu nombre, te alabamos, glorificamos en este tiempo. Gracias por esa palabra estudiada que nos enseña que somos pecadores, que estamos alejados de ti, pero tú tuviste la gracia y la misericordia de mandarnos ese mediador, ese Hijo tuyo perfecto que tiene dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, que se identificó con nosotros aquí en la tierra, sabiendo que éramos pecadores, sabiendo que teníamos debilidades, dolores, pero ese Hijo tuyo humano jamás pecó para poder que cumpliera tu exigencia de ser un Cordero perfecto, sin mancha, para liberarnos de esa maldición que teníamos. Gracias, Señor, porque también nos diste el Espíritu Santo para reconocer que somos
pecadores y nos hiciste el llamado. Gracias, Señor, por todas esas bondades, Señor, por toda esa gracia que has tenido con tus hijos, Padre eterno. Pedimos, Padre, por todos los hermanos y todos los oyentes que están en sus hogares, para que tú, Señor, continúes dándole ese aliento, ese alimento espiritual, y que el Espíritu Santo los capacite también a reconocer que Cristo es el único camino para llegar a tu presencia, Señor. Gracias por toda la providencia que has dado esta semana, por la salud, por la familia, por los trabajos, Señor, por los sustentos. Y aquellos que no tienen trabajo, Padre, provéele sustento, provéele un trabajo digno, Señor, para que puedan sustentar su familia. Padre, te pedimos que nos sigas guardando esta semana nuestras vidas, que podamos tener esa devoción familiar, que podamos compartir con nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros vecinos, tu palabra santa, el Evangelio de Cristo. Padre eterno, oramos también por la iglesia, Señor, para que la sostenga, Señor, en las doctrinas, Padre, las doctrinas, Señor, que son dadas en tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.